El síndrome de shock tóxico fue utilizado por primera vez en 1978 por el pediatra estadounidense James Todd para describir una infección por estafilococo en 3 niños y 4 niñas entre 8 y 17 años. A pesar de que el estafilococo aureus fue aislado en los tejidos mucosos de los pacientes, las bacterias no se pudieron aislar ni de la sangre, ni del líquido cefalorraquídeo, ni de la orina, potenciando la sospecha de que se trataba de una toxina. A principios de la década de 1980, cuando los tapones de gran absorción eran usados durante la menstruación, era muy común. Esto porque eran extremadamente superabsorbentes y esto era un cofactor, ya que se convertía en un cultivo para el estafilococo. Bueno, durante los primeros años, todos los casos descritos hacían referencia a mujeres que utilizaban tampones de gran absorción durante la menstruación, pero afortunadamente en la actualidad la incidencia del síndrome de choque tóxico inducida por tampón ha disminuido debido a cambios en su fabricación y a buenos hábitos higiénicos. Dale a la siguiente. Bueno, en su epidemiología tenemos que se producen 3 casos por cada 100.000 mujeres que menstruan y aproximadamente un 15% de los casos se producen después del parto o como complicación de infecciones estafilocócicas de heridas quirúrgicas. Su mortalidad por estafilococo es menos del 3%. El síndrome del shock tóxico por estreptococo, su mortalidad es de 20 a 60% y aproximadamente el 50% de los pacientes tienen bacteriema por estreptococo piógenes y el 50% padece de una fascitis necrosante. Bueno, en su fisiopatología tenemos que la TSST1, que es la toxina del síndrome del shock tóxico 1, se va a unir a las células epiteliales vaginales y esta va a activar los linfocitos T y en combinación con las citolicinas va a estimular la producción de quimiosinas proinflamatorias como la interleucina 8. La estimulación finalmente va a conducir a la invasión de células del sistema inmune y va a permitir la ruptura y permeabilidad de las barreras de la membrana mucosa. Bueno, esta toxina tiene propiedades superantigénicas que se van a unir a las moléculas de complejo principal de histocompatibilidad tipo 2 y a la superficie lateral del receptor de linfocitos T sin procesamiento por células presentadoras de antígeno. Y así va a activar una proporción de linfocitos T CD4 mucho mayor que un antígeno convencional, aproximadamente del 2 al 20% de los linfocitos T, induciendo una expansión policional y la producción de una gran cantidad de citocinas. Bueno, el nivel alto de efectores inflamatorios como la interleucina 1, 2 y el factor de necrosis tumoral alfa va a aumentar la permeabilidad vascular y pues va a disminuir el volumen e hipotensión, que esto va a promover el fallo orgánico múltiple y otros síntomas de la condición que ahorita se los van a mencionar. Bueno, en las manifestaciones clínicas, pues algunas de ellas van a ser pues fiebre alta repentina, presión arterial baja,
vómitos o diarreas, sarpullido similar a quemaduras por sol. Estas van a estar apareciendo más frecuentemente en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. Va a haber desorientación, dolores musculares, enrojecimiento, tanto de ojos, boca y garganta, convulsiones y dolores de cabeza. Bueno, en su diagnóstico vamos a tener que se establece desde la clínica y por el aislamiento del microorganismo en hemocultivos o en muestras del sitio afectado. Bueno, ¿le das, por favor? Las muestras para cultivo pueden tomarse de cualquier lesión, ya sea de la nariz, garganta, de la vagina y de la sangre. Bueno, el síndrome del shock tóxico se asemeja a la enfermedad de Kawasaki. Este es el shock tóxico estreptocócico y lo diferencia del estafilocócico porque aparece en niños menores de 5 años y no causa shock, azotemia, que es cuando los desechos nitrogenados como la creatinina y la urea se acumulan en el cuerpo, o trombocitopenia. Y deben de hacerse diagnósticos diferenciales con fiebre escarlatina, síndrome de Reye, el síndrome de piel escaldada por estafilococo, la meningococcemia, la ricketsiosis exantemática de las montañas rocosas, la leptospirosis y la enfermedad eruptivas virales. Bueno, la evaluación mediante imágenes obtenidas por resonancia magnética o tomografía computarizada de los tejidos blandos va a ser útil para localizar los sitios infectados. Bueno, el tratamiento, tiene que haber reposición de líquidos. Esto es debido al shock, que es la pérdida excesiva de líquido. Pero el tratamiento primordial es dar clindamicina más vancomicina. Esto es debido a la espera del cultivo, ya sea si es por el estreptococo del grupo A o el estafilococo aureus. Mientras se dan los resultados, se tiene que dar ese antibiótico, ese tratamiento, perdón. También en el soporte inotrópico con dopamina, dobutamina, monitoreo de la presión venosa central. En mujeres que se encuentran con el método de tampón, debe de ser retirado antes de hacer cualquier maniobra quirúrgica. Aquí está el tratamiento del estafilococo aureus, que es sensible a la meticilina. Se tiene que dar clindamicina más oxacilina o napsilina. Estos antibióticos atacan a las bacterias gram positivo. La cefazolina, es una cefalosporina, se administra de forma parenteral, que es vía intramuscular o venosa. La clindamicina es de terapia complementaria, útil para inhibir, como ya les había comentado, la producción de toxinas en la enfermedad. Dice que, sin embargo, en las zonas donde el estafilococo aureus es resistente, la meticilina es cada vez más asociado a la comunidad. La vancomicina debe administrarse hasta que la susceptibilidad a los antibióticos del organismo causal
se conozca. En el estreptococo del grupo A se da penicilina G sódica por vía intravenosa o vía intramuscular. Bueno, el pronóstico, lo que encontré fue que, pues, va dependiendo del paciente, debido a la pérdida excesiva de líquidos que tenga, va a ser el pronóstico que tengas de buen, o sea, de salir del shock. Y esto sería todo de nuestra parte. Ok, entonces, si no tuvieran a un paciente que sea mujer y que no utiliza ya tampones, pero ¿qué esperarían entonces encontrar? ¿Cómo se originaría el síndrome de choque tóxico en una persona cualquiera, no necesariamente una mujer que use tampones? ¿Qué tipo de población o qué tipo de persona se O imaginaría? sea, ¿cuáles serían los síntomas principales en otra persona? Más bien, ¿qué características presentaría un individuo como para que ustedes sospechen tener que buscar síndrome de choque tóxico? Por ejemplo, si ustedes llegan, si llega una mujer con fiebre y crisis convulsivas eh, y, y pues pueden demostrar que está utilizando un tampón, ok, pueden decir, dentro de todo lo que le tengo que buscar hay que descartar también síndrome de choque tóxico. Pero si no se tratara de una mujer, ¿en quién sospecharían síndrome de choque tóxico? Pues en pacientes que tuvieran quemaduras o si ¿Quemaduras? hubieran tenido cirugías recientes, Ok. pues también puede ser que hubieran tenido una infección viral, Sí. como gripe o varicela. Ok, entonces estamos hablando que necesitamos de un agente causal, alguien que contamine. Por eso mencionaban las cirugías, pero si hay una cirugía postquirúrgico, estaríamos hablando de que hubo una mala técnica de asepsia y antisepsia. Pero hay algo todavía más frecuente que nos hace sospechar ahorita síndrome de choque tóxico. Antiguamente, en los años 80 y a finales de los 70 eran los tampones de ultra máxima absorbencia. Pero en la actualidad estamos hablando que se tratan de que puede llegar una persona joven, hombre o mujer, con un antecedente reciente de tatuaje. Resulta que fue a tatuarse, le hicieron su tatuaje y comenzó con una infección. El sitio de entrada es el sitio del tatuaje. Y comenzó con su intoxicación por la toxina, la TSST1, y desarrolla este cuadro clínico. Entonces, ahora hay que buscar el antecedente de tatuaje reciente. Un tatuaje que todavía no ha terminado de establecerse el pigmento en la piel, o que nos hablan de que se lo hizo hace un par de días ese tatuaje, puede ser la causa de un síndrome de choque tóxico. Y volviendo con los tampones, señalaban hace un momento tampones, pero de máxima absorbencia o de una absorbencia mayor. Pregunta genérica: ¿cada cuánto se cambia un tampón de manera cotidiana? De 4 a 8 horas. ¿Qué dicen? Son cuatro veces al día, doctor. Pues Eso sí, yo... pues depende del flujo, pero sí van unos que son desde las 2 hasta las 6 horas. Es lo recomendable. Estamos hablando de que no debiera de ser mayor a 6 horas, ¿sí? Hasta 4 tampones en 24 horas. Pero cuando aparecieron estos tampones de máxima absorbencia, se promocionaban como así, aplícalo en la mañana
y realiza, digamos que todas tus actividades hasta en la noche, o despreocúpate de tu flujo todo el día. Y habituaban entonces utilizarse tampones de 12 horas. Y las mujeres que llegaban a tener bastante carga de trabajo, a veces hasta se les olvidaba y lo llegaban a cambiar hasta las 24 horas. Entonces, algo así, con una cantidad tan grande de humedad y, y un montón de tejido que al final de cuentas pueden ser nutrientes para para un agente infeccioso, pues facilitaba un sobrecrecimiento bacteriano. Y ahora, algo muy importante. Siempre hemos estado diciendo aquí que las células presentadoras de antígeno, macrófagos o célula dendrítica, capturan el microbio, lo procesan, lo destruyen, ya hablábamos de en una vacuola o en un proteosoma, y lo anclan al complejo principal de histocompatibilidad y lo muestran al exterior para que el linfocito T, con su TCR, su receptor de célula T, lo reconozca y se lleve a cabo la presentación de antígenos y todo el desarrollo que continúa. Pero aquí, fragmentos microbianos, ya sean la propia toxina o propios fragmentos de la estructura de la bacteria, pueden llegar a adherirse tanto al complejo principal de histocompatibilidad como directamente unirse al TCR, al receptor de célula T del linfocito. Y no es que se unan directamente en su punto de anclaje, sino que simplemente se adhieran en los extremos o en alguna porción. Y con esto, el linfocito T reconozca que se está activando. Y esto origina que se están presentando antígenos de manera normal, pero también se están presentando antígenos de esta forma alternativa, lo que origina una mayor carga, una mayor cantidad de linfocitos T activados, que nos van a originar el exceso de citocinas, que nos van a provocar todo el cuadro clínico consecutivo. O sea, el problema no es tanto una bacteria más agresiva, simplemente es el hecho de que tenemos un componente de la bacteria que sirve como un antígeno, pero que no necesita presentarse solito, bueno, no necesita que alguien lo presente, solito se presenta. Y esto origina una activación mayor de células. Y este es lo que se considera como el síndrome de choque tóxico. Entonces, eso era en un principio, en los años 80. Ahorita ya no es tanto ese problema, pero podemos seguirlo observando en infecciones que no fueron bien tratadas o puntos de entrada susceptibles de infectarse y que pues pasaron desapercibidos por alguna persona. Pueden ser también infecciones bacterianas genéricas que puede presentar algún niño y que su sistema inmunológico no pudo contrarrestar bien este efecto y dio tiempo a que se siguieran multiplicando las bacterias hasta que la gran cantidad de estas pueden llegar a actuar como superantígenos. Entonces, de esto trata el síndrome de choque tóxico. No es una condición tampoco tan rara. Ahorita es raro que se origine por tampones, pero sigue siendo un diagnóstico que no es extraño en las salas de urgencia. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Si no, adelante con el equipo que sigue. Sí, doctor. Somos el equipo 8, la enfermedad celíaca. Seguramente también han escuchado gente que tiene enfermedad celíaca y que Sí. tiene prohibido algunos tipos de alimentos. Pero bueno, aquí nos van a comentar muchas cosas. Adelante, jóvenes. Bueno, la enfermedad celíaca.
La enfermedad celíaca es una enfermedad de una afección del sistema inmunitario en el que las personas no pueden consumir gluten porque daña su intestino delgado. El gluten es una proteína que sabemos presentes en los cereales como el trigo, la cebada, casi todo, cualquier carbohidrato. Existe un componente genético por lo que es más frecuente en determinadas familias. El componente genético sería afectación del HLA, el DQ2 y el DQ8. El siguiente, por favor. Aquí en la imagen pues podemos ver cómo afecta el gluten al intestino delgado. Primero pues se ingiere estos cereales. Los cereales después son absorbidos por las vellosidades intestinales. Luego de ser absorbidos son reconocidos por los linfocitos como antígenos. Los linfocitos luego producen anticuerpos, lo cual produce una reacción inflamatoria, causando daños a estas pequeñas vellosidades intestinales y causando síntomas como diarrea, distensión abdominal, vómitos, irritabilidad, heces con grasas. Existe una gran variabilidad de los síntomas y no siempre existen síntomas propiamente digestivos. Los síntomas que se presentan en los pacientes con la enfermedad celíaca dependen de la déficit de absorción de los nutrientes que contiene en la dieta. Puede referir cualquier de los podemos referir cualquiera de los síntomas. Los aspectos históricos. La primera descripción de la enfermedad celíaca fue por un doctor llamado Francis Adams. Fue hecha por el médico Ateus de Capadocia en el siglo II AC. Solo en el año 1988, el patólogo inglés Samuel G. describió la enfermedad en los niños usando conceptos más modernos. Posteriormente, Dickey, un pediatra holandés, demostró la relación entre la ingesta de los cereales y las manifestaciones clínicas, y también el síndrome de la malabsorción. Más tarde se confirmó la importancia del trigo en la génesis de esta enfermedad. Estudios posteriores de Dickey y Van de Kammer establecieron la relación causa-efecto que existe entre la ingesta de los alimentos de gluten y la aparición de los síntomas de la enfermedad. El descubrimiento del causante, el cual es el gluten, fue un gran avance de esta enfermedad en el año 1950, cuando el citado pediatra Dr. William Carroll demostró en un tesis doctoral que si se excluía el trigo, la avena y el centeno, se mejoraría esta enfermedad. Y en 1958 se reportó por primera vez la existencia de anticuerpos circulantes, los cuales causan este mecanismo inmunológico. Los datos epidemiológicos. En México se estima que 1% de la población padece de enfermedad celíaca, y en la actualidad los pacientes que tienen enfermedad celíaca ya comprobada deben de tener una dieta estricta sin gluten por el riesgo de las complicaciones. La prevalencia es de 1% en países occidentales como en España,
ya que en estos países en Europa hay mayor prevalencia y le estás cambiando de diapositiva. Dale para atrás. Perdón. Dale ahí. Y es de 1 a 71 en población infantil y de 1 por cada 357 en población adulta. Ahora sí, dale a la siguiente. Esta es una enfermedad infradiagnosticada. Esto significa que se atribuye un síntoma concreto directamente a un trastorno mental sin que haya ninguna evidencia que muestre alguna relación con la enfermedad. Esto es debido al desconocimiento de la gran variedad de signos y síntomas con los que se puede presentar clínicamente. Por esto mismo se dice que hay un 85% de los pacientes que tienen enfermedad celíaca que aún están sin diagnosticar. La relación entre varón y mujer es de 1 a 2 y los pacientes que tienen otras enfermedades como colitis linfocítica, síndrome de Down o diabetes mellitus tipo 1 presentan mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad. Dale al siguiente, por favor. La etiopatogenia, la enfermedad celíaca es un trastorno hereditario causado por la sensibilidad de la gliadina, del gluten, que es una proteína hallada en el trigo, y hay proteínas similares también en el centeno y la cebada. En una persona que es genéticamente susceptible, se activan los linfocitos T sensibles al gluten cuando se presentan epitopos peptídicos, que estos son los determinantes antigénicos que son reconocidos por el sistema inmune, derivados de este. La respuesta inflamatoria causa atrofia característica de las vellosidades de la mucosa del intestino delgado. Los factores genéticos que están presentes cuando hay enfermedad celíaca son los antígenos leucocitarios humanos DQ2 y DQ8 como mencionó Gama. Estos se encuentran en más del 95% de los pacientes celíacos. Y cuando una persona no presenta estos marcadores, la posibilidad de que tenga enfermedad celíaca es casi nula. Dale la siguiente, por favor. En las características clínicas, varía mucho. No hay ninguna típica. Algunos pacientes son asintomáticos o solo tienen signos de deficiencia nutricional. Hay otros que presentan síntomas digestivos significativos y la enfermedad celíaca se puede manifestar en la lactancia y la infancia después de que se consumen los cereales en alguna dieta. El niño presenta retraso de crecimiento, apatía, anorexia, palidez, hipotonía generalizada y distensión abdominal. Y las deposiciones son blandas, voluminosas, de color arcilla y malolientes, y los niños mayores pueden presentar anemia o algún retraso de crecimiento. Dale el siguiente. En los adultos es muy frecuente que se encuentre debilidad y anorexia, y en algunas ocasiones el síntoma de presentación es la diarrea leve e intermitente. La estatorrea varía de leve a intensa y algunos pacientes también adelgazan y rara vez es lo suficiente para tener un bajo peso. Por lo general, estos pacientes se observa anemia, glositis, queilitis angular, que es una herida como vemos ahí en la imagen inferior izquierda, que esta es una herida en la comisura labial. Es inflamatoria y puede ser dolorosa. Y también se pueden presentar úlceras aftosas. Son comunes las manifestaciones de deficiencias de vitamina D y calcio, como en la osteomalacia, la osteopenia, la osteoporosis, y tanto en hombres como mujeres pueden presentar menor fertilidad y las mujeres pueden tener amenorrea.
Chis, se quitó. Quitaste la presentación. Sí, se quitó. Espérame un tantito. Ya por último, de las características clínicas, alrededor del 10% de los pacientes presentan dermatitis herpetiforme. Un exantema papulovesiculoso muy pruriginoso, que este se distribuye en forma simétrica sobre las superficies extensoras de codos, rodillas, glúteos, hombros y en el cuero cabelludo también. Y este exantema puede ser inducido por una dieta rica en gluten. La siguiente. Bueno, tenemos como diagnóstico una amplia gama de síntomas, en la cual se va a encontrar la enfermedad celíaca clásica, la cual pues se va a caracterizar gracias a que existen síntomas gastrointestinales, ya sea como la diarrea, desnutrición, junto con la pérdida de peso, la estetorrea, el edema secundario a hipoalbuminemia, por citar alguna. Y la no clásica, esta va a ser caracterizada en pacientes los cuales pueden o presentarlos o no presentar los síntomas gastrointestinales. En estos, en los que pueden presentarlo, se van a encontrarlo el propio dolor abdominal, síntomas de reflujo gastroesofágico, vómitos, el propio estreñimiento, los síntomas similares al síndrome de colon irritable, la propia distensión abdominal y los borborigmos. Y como síntomas no gastrointestinales, estos se van a conocer como manifestaciones extraintestinales. Y pues como se dice su palabra, no va a haber, no van a existir. Ok, y en la enfermedad celíaca sintomática, en esta, pues, en el pasado, se le llamaba enfermedad celíaca silenciosa, en el cual, pues, el propio paciente no va a declarar ningún síntoma, ni siquiera va a reflejar una respuesta a un interrogatorio, a expensas de presentar una lesión intestinal característica. Bueno, en esto pues, vamos a encontrar que los marcadores serológicos van a ser de gran utilidad gracias a la monotilización del propio tratamiento dietético, ya que pues, se van a existir los transgresores mínimo los que pueden, no en todos los casos, detectada mediante la propia elevación de estos mismos. El gluten en estos pacientes sometidos pues va a dar a esta enfermedad, y en ausencia de esta,
va a haber las propias pues, manifestaciones clínicas pues, se van a bajar, al igual de las propias alteraciones biológicas, al igual que pues si existe también un elevado o uno más de otros marcadores, se va a asociar una recaída histológica. La propia va a estar establecida por una indicación mediante la biopsia de provocación. Bueno, esta forma también va a estar útil en pacientes con formas subclínicas para el propio pues, despistaje de las propias poblaciones de riesgo, ya que va a ser no como único criterio de diagnóstico la propia pues, prueba de provocación con el gluten. Únicamente pues, se va a realizar cuando existen dudas sobre la propia certeza del diagnóstico. Bueno, se va a encontrar igual un estudio genético, el cual pues, va a tener un valor predictivo negativo, de tal forma de que si existe una ausencia de estos dos, de la DQ2 o la DQ8, nos va a permitir excluir la enfermedad celíaca en un 99% de certeza. Esta pues va a tener una importancia en utilidad gracias pues a las propias situaciones que se van a mencionar, ya sea por excluir la susceptibilidad genética en los propios familiares en primer grado de un paciente celíaco, excluir pues la enfermedad celíaca en pacientes sintomáticos con serología negativa y una biopsia normal, seleccionar individuos de alto riesgo entre los propios familiares celíacos o enfermedades asociadas con la enfermedad celíaca, ya sea el síndrome de Down o la enfermedad tiroidea inmune, igual con los autoanticuerpos positivos y las biopsias normales. También en pacientes con biopsia intestinal compatible con la enfermedad celíaca, en la serología dudosa o negativa, en celíaca latente, en pacientes asintomáticos, los cuales pues, van a estar pues, retirados gluten sin provocar una biopsia intestinal previa, y personas con anticuerpos positivos, los cuales pues, les van a volver a provocar la biopsia, le van a volver a hacer el examen. No sé, cambia, espérame. Perdón, es que se me está yendo el internet. ¿Sí me escucho bien? Sí. Sí, Okay. sí te puedo escuchar. Ok. Perdonen por si hay un fallo. Mi internet es muy malo cuando el proyecto se traba demasiado. Bueno, siguiendo. Entremos en las pruebas diagnósticas, como la prueba de oro para constatar un diagnóstico definitivo, es hacer la biopsia de uno yeyunal, la cual pues, va a estar pues, tomada mediante la propia cápsula peroral o por endoscopía, el cual pues, se va a efectuar en el momento de realizar el propio diagnóstico de sospecha y antes de iniciar la propia dieta sin gluten.
previamente la pues, normalidad del estudio de coagulación. Tenemos también pues, la biopsia intestinal. Esta pues va a ser positiva junto con una serología también positiva, ya cual pues, estos dos van a representar un patrón de oro diagnóstico en la propia enfermedad celíaca. Espérame tantito, no se cambia. Espérame tantito, creo que tengo un error que no se ve lo que estoy proyectando. Si quieres, yo te lo proyecto, Alfredo. Está bien, déjame, quito la proyección. Ok, ok. Sí se ve. Sí, sí se ve.
pero te estás pasando. Aquí. O mejor así. Puedes darle vuelta al celular para que se vea inclinado, que sea muy chiquito. Please. Hombre, el internet no quiere funcionar hoy. Aquí. No, un poquito más cerrado. ¿Más? Ok. Ahí me dices cuándo. Empieza aquí en biopsia intestinal, ¿no? ¿La siguiente? La siguiente, ok. Muy bien. Tenemos a los criterios anatomopatológicos en la propia biopsia intestinal, la cual pues va a ser un estándar de oro para la confirmación del propio diagnóstico. Y pues tenemos que tradicionalmente se requieren tres biopsias. Una con gluten en la dieta para el diagnóstico, otra posterior al periodo de una dieta libre sin gluten, y una al finalizar el periodo de esta prueba con gluten en la dieta, mínimo 4 semanas, con de 3 a 6 gramos de gluten por día. También pues, se aconseja la toma de por lo menos 4 muestras para el propio análisis histológico, debido a que las lesiones puedan ser parciales. Bueno, tenemos de que si la duración de esta dieta ha sido breve, digamos, pues menor de un mes, la serología y la histología pueden mantenerse anormales en la mayoría de los pacientes. Por lo tanto, en este periodo se podría tomar la biopsia inicial diagnóstica. Sin embargo, la conversión o la normalización de va a ser pues iniciada una dieta sin gluten, la cual pues va a ser variada de un paciente a otro, los cuales pues pueden revertir o normalizar rápidamente los propios hallazgos histológicos y serológicos, por lo que pues una biopsia sin hallazgos no excluye pues, la enfermedad celíaca de forma definida, y es acá pues importante apoyarse en un estudio genético. Bueno, en esta biopsia pues se busca encontrar lesiones compatibles con la enfermedad celíaca, y estudiar de estas mismas mediante la propia clasificación de March, que pues, luego se va a explicar. Los hallazgos histológicos van desde la enteritis linfocítica, donde pues únicamente va a haber un incremento en la población de linfocitos intraepiteliales, lo cual pues va a correspondernos en un March 1, y esto pues va a ser el 25% de los casos, hasta la atrofia grave de la propia mucosa. Aquí se va a encontrar la clasificación de March. Esta tabla es del 2018, y es la más actual que encontré, en la cual pues, se va a encontrar varios pues, estadios, desde la 0 hasta la 4, en donde pues, se va a encontrar que la 0 se va a encontrar pues, una base normal, mucosa preinfiltrativa. La 1 va a haber un incremento en el número de linfocitos intraepiteliales o infiltrativa.
En la 2, pues va a existir la hiperplasia de las propias criptas. En la 3A, pues va a existir una atrofia vellositaria parcial. En la 3B va a existir una atrofia vellositaria moderada o subtotal. Y en la 3C va a existir una atrofia vellositaria total. Y en la 4, pues se va a existir la hipoplasia. Bueno, los hallazgos histológicos de estos diferentes tipos de March van a ser compatibles con la propia enfermedad, pero ninguno va a ser específico. De ahí la importancia del estudio tanto como serológico, en caso de que la serología sea negativa y sea pues, de alta sospecha clínica, ya sea para reforzar el diagnóstico y dar seguimiento en cuanto a la clínica, en la propia resolución de las lesiones histológicas, va a estar iniciando una dieta libre de gluten. En esta recuperación a nivel de las velocidades intestinales va a ser lenta, por lo que pues, se va a recomendar realizar una biopsia de seguimiento posterior a las 18 a 24 meses, una vez iniciada esta dieta libre sin gluten. En los estudios genéticos, los pacientes con enfermedad celíaca, en la DQ2 y DQ8, positivos, casi en su totalidad, no va a estar influenciado por la dieta, por lo que pues el resultado va a ser independiente si se encuentran o no libres en gluten. En el 90% de los pacientes con enfermedad celíaca se va a expresar el DQ2, mientras que solo un 20-30% de esta población general va a existir un DQ2 positivo, y el resto de los pacientes celíacos van a poseer variantes que van a codificar la DQ8 sin la DQ2, lo cual pues va a corresponder a un 6% del total. Por lo tanto, pues la ausencia del DQ2 y la DQ8 hace que el diagnóstico de enfermedad celíaca sea poco probable, teniendo un alto valor predictivo negativo, lo cual pues va a excluir enfermedad celíaca en un 92% de esta certeza, ya sea la DQ2 como la DQ8 negativos. Y cuando se realiza un estudio genético y es negativo, se deben plantear los diagnósticos diferenciales. Cuando el resultado genético es positivo, una serología negativa, va a ser necesario realizar una biopsia duodenal. Y va a ser importante que tanto como la DQ8 como la DQ2 sean positivos, no suficientemente base para realizar el diagnóstico, lo cual pues, nos orienta a que tengamos que hacer mayores estudios de diagnóstico para pues, aceptar en nuestro diagnóstico, o si no, pues guiarnos por otro diagnóstico diferencial. Al igual que el realizar una prueba sin gluten, dale para atrás, un poquito. Para atrás. No, bro, le está dando por delante. Dale para atrás. Dale. Disculpa. Y una pues, eliminación pues, el gluten en la misma dieta. Va a ser importante para descartar o acertar en nuestro diagnóstico. En los diagnósticos diferenciales, ya que pues, esta enfermedad va a ser una presentación muy compleja y protiforme, muchas de las enfermedades van a presentar alteraciones de la mucosa similares, ya sea un espluro tropical, una enteropatía por VIH, los estadios, igual, debido pues, al daño producido por la radiación, una quimioterapia
reciente, una giardiasis, una enfermedad de Crohn, por citar algunos. ¿Vale? El tratamiento, encontré que pues, no existe un tratamiento farmacológico, ya que pues, la propia actitud terapéutica que se va a utilizar sería pues, la dieta libre sin gluten. Dale para atrás. Ya que pues se va a encontrar que muchos productos van a encontrar la harina de cebada, de centeno, de avena y de trigo. Y eso pues como pues ya se está hablando de que pues dicha toxicidad del gluten pues, nos va a llevar a esta enfermedad, pues estos pues van a estar pues excluidos en la dieta para pues, controlar esta enfermedad. ¿Vale? Bueno, y cuando ya se optó con esta dieta, la propia recuperación histológica completa no se va a producir inmediatamente, como ya se había dicho. En adultos puede tardar 2 años, en niños puede producirse pues, la recuperación antes del año. Por esto pues, es necesario excluir temporalmente la lactosa de la dieta hasta la recuperación de las propias enzimas de la pared intestinal, especialmente de la lactasa. Igualmente pues se va y, pues, dependiendo del grado de la mala absorción o de la malnutrición del propio paciente, el tratamiento dietético va a ser pues, por decir inicialmente, va a ser necesario recomendar una hipoalergénica y hipercalórica o una dieta pobre en fibra. Los propios suplementos de hierro o de minerales no suelen ser necesarios, excepto en situaciones del propio deterioro nutricional importante que se va a encontrar el paciente. ¿Dale? Y aquí se encuentra una tabla de los alimentos libres sin gluten, como los que contienen gluten, como los que pueden contener gluten. Para esto, pues, es importante adecuar el tratamiento más a la dieta que se lleve y modificar los hábitos alimenticios para que pues, esta enfermedad pues, no se produzca y pues, no atente contra pues, el propio paciente. ¿Vale? Y ya sea las complicaciones y pronóstico, esta dieta pues, va a ser cumplimiento estricto y se ha comprobado que a lo largo de 10 años de esta dieta el riesgo de las propias enfermedades neoplásicas y probablemente también de la enfermedad autoinmunes va a ser similar a la población general. El pobre cumplimiento o las transgresiones dietéticas van a conllevar a un riesgo especialmente de enfermedades neoplásicas del propio tracto digestivo, ya sea los carcinomas esofágicos, como los faringios, los adenocarcinomas de intestino delgado y los linfomas no de Hodgkin. Por otra parte, también se ha observado que de cada 20% diagnosticados en la edad adulta van a desarrollar un linfoma de células T en los 4 años siguientes al propio diagnóstico. En enfermedades no neoplásicas, pero sí de gran movilidad, van a estar presentes en relación con enfermedades celíaca no tratada, al igual como enfermedades de tipo autoinmune, los cuales pueden observarse las propias alteraciones del metabolismo óseo, como problemas en la relación de la reproducción, alteraciones neurológicas como las psiquiátricas. Pues tales observaciones van a justificar el diagnóstico precoz de esta enfermedad. Y ya pues, a ser ya diagnosticada, pues vamos a darnos una exclusión estricta de por vida de la propia dieta libre de gluten. Y
Tras el diagnóstico y seguimiento tras el diagnóstico y seguimiento de esta dieta de por vida, estos pacientes pues va a ser imperativo y cumplen el doble objetivo, ya sea pues la vigilancia del correcto cumplimiento dietético, como la detección de posibles, dale para atrás, complicaciones. Dale, ahora sí. No, dale para atrás. Dale por adelante. Te está salteando una. Ah, no. Bueno, dale, dale, dale. No. Dale. Sí, estás bien, perdón. Y pues ya, sería la bibliografía, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces, aquí concluye su presentación. Sí. Bien. Entonces, ¿qué es el gluten? Es una proteína en el cual se puede encontrar en diversos cereales, lo que sea carbohidratos, trigo, ¿Sí? cebas, Ajá. y este antígeno pues es reconocido por los linfocitos ya cuando es absorbido por los alimentos, lo cual se producen anticuerpos que causan una alteración inflamatoria. Es una proteína antigénica Ujú. Como la gran para mayoría ciertas de personas. las proteínas tienen ese potencial. Gluten es un complejo multiproteico, no es una proteína estrictamente, es un conjunto de múltiples fragmentos, un multímero, digámosle así, que está formado tanto por fragmentos proteicos como por fragmentos de carbohidratos. Es una glicoproteína, o es un compuesto glicoproteico. Y uno de estos fragmentos proteicos es la gliadina, que es la que prácticamente desencadena todo el cuadro clínico. Gluten se encuentra en muchos cereales, específicamente, al menos para el hemisferio occidental, es trigo, avena, cebada y centeno. Entonces, estos cuatro, sí, TACC, trigo, avena, cebada y centeno, son los que presentan gluten y por tanto presentan gliadina. Podemos digerir gliadina, podemos digerir el gluten de manera natural. Tenemos complejos enzimáticos para todo esto. Pero algunas personas que presentan estas variaciones de complejo principal de histocompatibilidad que mencionaban sus compañeros, HLA DQ2 y 8, tienen una susceptibilidad para facilitar presentar gliadina a las células, a los linfocitos T, a los CD4 específicamente. Y no solamente esto también, sino que estos CD4 activados pueden dar señales de interleucina 15 para activar a los linfocitos NK. Estamos hablando de inmunidad innata también, no solamente inmunidad adaptativa. La gliadina, pues la podemos consumir en pequeñas cantidades en la dieta, pero presentando estas características genéticas, HLA-DQ2 u 8, y exponiéndote a grandes cantidades de gliadina, a grandes cantidades de gluten, entonces puede llegar a suceder que no todo el gluten lo digieras y se empieza a acumular. Bueno, no es que se acumule, pero empieza a sobrepasar un umbral y parte de este procesamiento o parte de estos fragmentos o epítopes de gliadina
comiencen a acercarse mucho, empiecen a meterse mucho en las mucosas, en la mucosa intestinal, y sean capturados por la célula presentadora de antígenos, lo procesen y lo muestren a los linfocitos, desarrollando todo este cuadro. A su vez también los linfocitos T van a terminar activando los linfocitos B y se pueden llegar a formar anticuerpos, que coloquialmente denominamos anticuerpos antitransglutaminasa. Pero como el sitio de presentación o el sitio de afectación es en el intestino, no solemos encontrar anticuerpos positivos en las pruebas serológicas. Entonces, lo más seguro es que hagamos un perfil inmunológico y las inmunoglobulinas vayan a salir normal, a pesar de que tengas un cuadro intestinal. Eso puede dificultar diagnóstico porque puedes estar pensando en otro tipo de enfermedades que causen cuadros diarreicos, pero que no causen elevación de anticuerpos. Entonces, no hay un tratamiento específico. Bueno, la prueba de oro ya la mencionaban ustedes, es la biopsia forzosamente para demostrar todo este procesamiento, toda esta lesión histológica que va a estar allí presente. No hay un tratamiento, no hay un fármaco estrictamente que sirva o que sea eficaz, más que la disminución o la ausencia de la proteína, del gluten, para que no se tenga contacto el sistema inmune con la gliadina. Y esto es lo que puede dificultar también un buen manejo. La enfermedad celíaca o sprue celíaco o celiaquía es una enfermedad autoinmune bastante frecuente. Entonces, 1 de cada 100 personas va a desarrollar esto en alguna etapa de la vida. Y bueno, pues ya, lo que comentaban también sus compañeros. Mencionaban alguna lista ahí de alimentos que sí contienen, que no contienen el gluten. Pero hablando en términos coloquiales para nuestra población aquí local, ¿qué le dirían a una persona que tiene enfermedad celíaca? ¿Qué es lo que no debiera de comer? Digo, porque podemos decir, quítase de la dieta todo lo que tenga trigo, avenas, cebada y centeno. Y el paciente se va, sí, doctor, no voy a comer trigo, avena, cebada y centeno. Pues cuando lo pueda leer el paciente, pues quizás se acuerda de nosotros y hace caso. Pero aquí que estamos habituados al alimento recién preparado, a la comida de la calle, ¿qué podría comer y qué no podría comer? Pues no podría comer gorditas de harina. Podría comer gorditas. Ajá. Desde maíz, sí. Lonche tampoco. Por ejemplo, lo que son lonches, lo que son, supongo que la cerveza tampoco, porque no tenía la Sí. cerveza. Y también hasta la comida muy procesada tiene que tener mucha precaución. Puede andar teniendo rastros de esta proteína. Comida muy procesada, ¿como qué ejemplos podrías dar? Son interesantes ese concepto, comida muy procesada. ¿Cómo cuál? En un video que vi, habían dicho hot dogs, que puede contener eso. Sí, el pan seguramente llevará trigo. Sí. Sí, pero... Y también... Lo que el son más los proceso de panes, empacamiento puede... más los integrales. No, todos los panes, por ejemplo, hay panes que llevan estos tres, ya sean el trigo, que conllevan estos dos, los cuales pues van a estar restringidos, al igual como hay tortillas, ya sea, los cuales pues también van a estar excluidas, igual como los panes, igual como alimentos que no, más de las propias semillas, no de origen animal, nada por el estilo. O sea, es más de lo que vaya a contener gluten. Ya sea como un lonche, lo que es el pan, pues no se lo podrían comer. Ya lo demás... Que te diga el paciente, perfecto, doctor, es más, a mí nunca me ha gustado el pan. Yo ni como pan. ¿Qué otra cosa le restringirían? Las pastas. Las pastas. Las
jamón y el queso no se podía. Los alimentos altamente procesados. No exactamente, solo necesita que tener precaución cuando come alimentos altamente procesados, porque el proceso de empacamiento y también dónde fueron empacados, dónde fueron hechos. Ujú. Para Pero el quienes atún me comen- imagino que estaría bien, ¿no? Es una comida alta en grasas y proteínas, pero no gluten. De acuerdo al último estudio de la revista del consumidor sobre los atunes, casi todos nuestros atunes tienen trigo. Por la soya, ¿no? Llevan soya, debieran de llevar soya, pero también todo esto está procesado en plantas, en fábricas que también procesan alimentos con trigo. Entonces se encontró trigo en el atún mexicano. Si compran atún fresco, seguramente que no. Si compran un corte de atún, lo más seguro es que va a ser un alimento muy bueno. Pero este tipo de situaciones tenemos. Por eso es que los alimentos muy procesados se excluyen. No porque la materia prima directamente tenga gluten, pero al ser altamente procesados, son fábricas que pueden llegar a mezclar ingredientes entre unos y otros. Y esto es lo que el paciente tal vez puede pensar que está comiendo algo que no le va a hacer daño y resulta que sí. Y a veces estas contaminaciones cruzadas terminan diciendo, el paciente termina diciendo, pues ya estoy más mal porque ya además del gluten también ya me hace daño la fruta, ya me hace daño comer cacahuate, ya me hace daño, y andan ahí teniendo aparentes reacciones cruzadas, pero realmente es una contaminación también con gluten que puede estar allí presente. Para quienes les guste, por ejemplo, comer jamón, comer salchicha, ¿han leído los ingredientes que vienen en los empaques? No hablemos de una salchicha tal vez muy fina, pero una salchicha promedio, un empaque promedio de esas marcas Swan, Food, San Rafael. ¿Ya vieron lo que lleva? Llevan fécula de maíz o fécula de trigo como segundo ingrediente. Y a veces el primer ingrediente suele ser carne de ave. Les comento que para la norma oficial mexicana sobre el procesamiento de este tipo de alimentos, cuando algo dice carne de ave, es que es carne de ave, pero no necesariamente pollo. Entonces, ¿quién sabe qué nos dan? Entonces, el tratamiento puede ser muy simple, restringir al paciente de estos alimentos, pero no solamente es cuestión de educación, sino también de accesibilidad. Accesibilidad para el paciente lograr encontrar estas cosas y también accesibilidad para su bolsa, que tenga la economía para tener este tipo de alimentos. Decíamos, no puede tomar cerveza, no porque lleva cebada o puede estar preparada con algún alimento con gluten, pero puede consumir otro tipo de bebidas que no lleven este tipo de grano base. Como liquor, distilado. Bueno, a veces los whiskies también son destilados, pero también llevan cebada o centeno o bueno, los bourbon y los Tennessee whiskies tienen bastante maíz. Pero entonces es una cuestión de mucho aprendizaje para el paciente y es cansado también. Y decirle a un niño con enfermedad celíaca que no va a comer galletas es difícil. Decirle a una familia que gana el mínimo, que tienen que tener una dieta libre de harinas y que no pueden comer gorditas tradicionales de esta región. Entonces, pues, es así como que pues una situación complicada. Entonces, no va a ser raro que muchos de estos pacientes tengan deterioro crónico y comiencen con problemas de desnutrición por el hecho de tener una mucosa intestinal, un epitelio todo inflamado, desgastado y prácticamente atrófico, ya no hipoplásico, atrófico, por
por el sprue celíaco o por la enfermedad celíaca. Y es común, 1 de cada 100. Estoy casi seguro que alguno de ustedes conoce o tiene alguien por ahí en su familia con cuidados por enfermedad celíaca, porque es algo común. Y muchos no son diagnosticados. Muchas personas simplemente tratan de no comer ciertos alimentos y los identifican, así, no como grupos de alimentos, sino como algún alimento. A mí no me gusta el pan. Y realmente sucede que el pan le causa diarrea, le causa dispepsia, inflamación, disconfort, y tal vez son etapas ligeramente moderadas de un sprue celíaco que está presentando. O yo no tomo cerveza, porque no quiere comentarlo, pero a veces me da diarrea con la cerveza. Y entonces están subdiagnosticados muchos pacientes. Muy bien. ¿Algún otro comentario? No, doctor. No. Perfecto, pues ya ahí les dejé los otros temas para la siguiente semana. Comenzamos ya con el equipo 1, con poliarteritis nodosa, y comenzamos el martes. Entonces, tentativamente, muy bien. Luego.